Hola a todos. Vamos a seguir con esta serie de pequeñas cápsulas en donde vamos a empezar a hablar con las personas que hacen posible todos los procedimientos quirúrgicos. Aquí está con nosotros Mari, que es la jefa de enfermeras, y vamos a platicar un poco. Yo te quiero preguntar, Mari, con lo de la canalización de los pacientes. Yo sé que a veces no es posible hacer la canalización en el primer intento, sobre todo porque los pacientes vienen nerviosos, pero que sepan que si no se puede la primera vez, normalmente los pasamos al quirófano y ahí con ayuda del anestesiólogo podemos hacer un segundo intento, ¿no? Y quería que platicaras un poco sobre los familiares. Yo sé que a veces son para ayudar, otras veces no tanto. Que nos digas un poco tu experiencia con esta primera, porque tú eres la persona que tiene el primer contacto con el paciente, ya hablando en la cuestión médica, ¿no? Ya que pasaron por los trámites y allá con nuestras chicas de recepción, tú eres la primera persona normalmente que hablas con ellos. Que nos platiques cómo es, qué piensas, qué se podría mejorar. Pues para mí es un gusto poder colaborar aquí en este equipo con usted, doctor Kur. Gracias. Precisamente es en el primer contacto que tenemos con el paciente, nuestra primera imagen, nuestra primera impresión antes de entrar a quirófano. Y como dice el doctor Kur, ciertamente es algo que todas las pacientes o en su mayoría vienen con el pánico al piquete. El piquete, piensan que la aguja queda dentro de su piel, sin en cambio no es así. Procuramos el cuidado de solo dar un intento, un piquete, si no queda el catéter. No molestamos más a la paciente. ¿Por qué? Porque vienen pues ya nerviosas, angustiadas por su proceso que van a llevar a cabo, su cirugía. Entonces lo que hacemos es eso. Otra parte que sí nos interesa y tomamos en cuenta es el apoyo del familiar, siempre que sea un apoyo, no ahora sí alguien que le meta más miedo, te van a dar otro piquete o así no, o hay personas que en lugar de ayudar, pues la verdad sí nos nos obstruye nuestro trabajo, el decir no en esa área, pónselo en otro acá, porque aquí, pero nosotros pues ya sabemos nuestro trabajo y el por qué buscamos un área cómoda para el paciente, aunque en su mayoría las cirugías son ambulatorias, buscamos la comodidad. Y es eso, si no damos el primer intento, no damos con la canalizada, pasamos al paciente a quirófano y ya en equipo y en conjunto con el anestesiólogo lo llevamos a cabo. Sí, es lo que yo decía, es muy importante que el paciente, sobre todo en estas cápsulas informativas que son básicamente para nuestros pacientes, que sepan que solamente vamos a hacer un intento, ¿verdad? Que si no se puede en ese momento, tenemos otras formas de hacerlo. Como yo también lo del familiar estoy muy de acuerdo contigo. O sea, yo sé que no lo hacen con malicia, cada persona que viene apoyando a su familiar, pues trata de hacer lo mejor para él, pero en realidad las personas que están aquí, tú tienes muchísimos años haciendo eso, lo haces muy bien, ¿verdad? No estamos poniendo a alguien que nunca ha puesto un catéter intravenoso. A veces utilizas las manos más que los brazos porque así te lo pide el anestesiólogo, así lo pide el procedimiento. ¿Nos quieres explicar un poquito por qué no se puede poner, o idealmente no debe de estar la línea intravenosa en alguna zona, sino en una zona específica? Pues hablando anatómicamente, buscamos sí la vena más, que esté más recta, más gruesa. A veces por el ayuno, tiene que ver mucho también el ayuno no nos ayuda a dilatar la vena, vienen muy perdidas, nos cuesta localizarla. Entonces, por lo mismo que nos cuesta, pues va a entrar a quirófano, va a recibir una cantidad de líquido pues suficiente, la que considera el anestesiólogo. Buscamos una vena recta, gruesa, de un calibre pues más o menos no tan grueso, sino medio, que usamos calibre 20 del catéter. Claro. Si no, pues el más pequeño, con tal de que nuestra vena esté permeable para su funcionalidad en el área. Y usan mucho las manos, ¿no? Más que los pliegues, por ejemplo. Mucha gente piensa que por la comodidad, por la comodidad debe de ser pues en antebrazo
¿Y por qué no en pliegue? Porque en pliegue pues tenemos movimientos involuntarios que al momento de no hacer un movimiento deja de pasar el líquido, entonces siempre es antebrazo y las manos, ¿no? El dorso de las manos. El dorso de las manos, la radial, que es la que nos encontramos a veces más gruesa, pero si no, pues ya buscamos la manera de que quede cómodo el paciente en su corta estancia, que esté pues a gusto, porque sí, muchos tienen esa idea de que se queda la aguja y a mí siempre me gusta explicarles, ya la aguja se retiró, ya queda un catéter, puede mover normal su mano. Sí, y además ya sabemos que cuando el paciente viene nervioso, además del ayuno, pues esa carga de adrenalina hace que la sangre se vaya a los órganos más internos y obviamente siempre hay una venoconstricción. Bueno, las venas no se hacen más pequeñas como las arterias, pero sí hay un menor flujo de sangre y es más difícil encontrarlas, ¿no? ¿Verdad? Por eso es que a veces toma un poco de esfuerzo, pero yo sé que ya es una cosa tácita aquí, o sea, ya lo tenemos bien claro, que si no se puede la primera vez, con toda calma, en el quirófano, con todo el equipo, podemos hacer mucho más y que no se preocupen por eso, que solo va a ser un piquete. Otra cosa que me platicaras un poco es del aspecto después del procedimiento quirúrgico. Yo sé que aquí nuevamente los pacientes se recuperan muy bien y ya cuando salen, pues normalmente hay un poco más de tranquilidad. No sé si tú estás de acuerdo, de parte de los familiares sobre todo. Uno entiende mucho que vienen nerviosos antes del procedimiento, pero no sé, tú también has notado que después de la cirugía como que la mayoría de los pacientes y de sus familiares sobre todo están un poco más relajados, o es simplemente una impresión que tengo yo. No, efectivamente sí se relaja tanto el paciente, pues ya pasó el momento del estrés, de que llegan, de que ahora sí mal informados por su cirugía, a veces se informan en redes y ya vienen como todos asustados, que hasta se van a quedar en quirófano, de que no van a salir. Y sí, ya después de su cirugía, tanto el familiar cuando se le informa que ya está en recuperación, pues ya viene el relajamiento, pues pensamos que iban a tardar más. Realmente los procedimientos sí son largos, pero no a muchas horas. Eso ya a la hora de avisarle a familiar, mantienen la calma. Los pacientes buscamos que se recuperen bien, tengan la mayor movilidad, pasarlos a su habitación y pues me gusta su recuperación porque el dolor está pero leve, no un dolor intenso, y gracias igual a la anestesia que se les da, y procuramos estar como al pendiente del paciente para cómo está, su dolor, y pues prácticamente las cirugías bien, y pues son ambulatorias, por eso. Por eso, porque cuidamos los detalles, ¿no? Todos los detalles, que es lo que a veces yo veo mucho en las redes, más porque los pacientes me llevan a eso, que hacen procedimientos sumamente agresivos, ¿no? Y yo creo que tanto es importante el resultado, pero mucho más la seguridad del paciente, ¿no? Que tenga pocas molestias, que tenga una buena experiencia de cirugía. Pero bueno, ahora, como dices tú, como la gente ve todo en las redes sociales, pues a veces lo que buscan es un resultado teóricamente espectacular, que además sea inmediato, pero con un riesgo terrible para la salud. Y aquí, pues como tú bien lo sabes, lo primero para nosotros siempre es que el paciente esté bien. Y obviamente ustedes son una parte muy importante porque pues tú sabes, digo, casi gracias nunca nos ha pasado con un paciente cosmético, pero sabes bien los datos que son de alarma, ¿no? O sea, cuáles son los datos que a ti te hacen pensar, bueno, tengo que hablarle al doctor, al anestesiólogo, al cirujano, al que ha sido el que hizo la intervención, para que oportunamente, si fuera la situación, que como platicamos, gracias a Dios casi nunca hay ninguna situación por la que un médico tenga que regresar de urgencia, pero eso, que ellos sepan que ustedes también pues comprenden perfectamente la fisiología, cuáles son los datos de alarma verdadera, ¿no? Porque hay pacientes que pueden ser un poco más sensibles al dolor que otros, o a veces se marean, ¿no? Por ejemplo, después de un procedimiento quirúrgico, la primera levantada, no sé, platícanos un poquito, a veces es frecuente que se mareen los pacientes, ¿no? Sobre todo después de las lipos o estas cirugías que son, digamos, extensas, ¿no? Aunque son con heridas muy chiquitas, que el paciente sepa, pues que a veces sí es normal que el paciente se maree, o a veces se pone un poco pálido, o suda frío, no sé, platícanos un poco, tú que estás más en contacto con ese postquirúrgico, postoperatorio. Se nos da mucho, sobre todo en pacientes jóvenes que se sienten con la
con la fuerza y aquí no, nada pasó y ya me quiero ir, ya me quiero levantar. Entonces sí, les damos sus momentos, levantarlas pues despacio, tranquilo, y es normal el mareo, náuseas son muy pocas, pero sí el mareo, sobre todo por las horas que llevan acostadas, pero me ha tocado pocos casos, pero es cuando el paciente ahora sí no obedece las órdenes, el no te levantes, avísanos, siempre pedimos que nos avisen a la hora de levantarse para estar al pendiente de esos momentos. Y ahí está lo que dices tú del familiar, ¿no? Que es muy importante que el familiar sepa y detenga al paciente, porque yo no me he dado cuenta, tienes razón. A veces un paciente que es muy joven o que es muy deportista o que, yo qué sé, siente que una cirugía es igual que haber ido a correr en la mañana, y no, ¿verdad? O sea, tiene y cada cirugía tiene sus particularidades. Entonces el familiar te puede apoyar mucho diciéndole a su paciente, no, espérame, vamos a hablarle mejor a Mari para que esté aquí al pendiente, para que nos diga cómo hacerlos. Como dices tú, es muy importante también preguntar, ¿no? O sea, no pasa nada. O sea, nadie lo sabe todo, y tú estás en contacto con esto, lo has hecho muchos años, sabes bien, y tal vez un paciente que se opera la primera vez o la segunda vez, pues tiene poca experiencia o nada de experiencia. Entonces me parece muy importante lo que tú dices, que siempre se refieran a ti con toda la confianza, o cualquiera de nuestras otras enfermeras, y que sepan que estamos ahí pues para apoyarlos. Pues al pendiente para eso que a todos nos interesa que estén muy bien, a todos nos es muy grato que se recuperen padre y que vayan a su casa y que tengan una buena experiencia al final de todo el procedimiento quirúrgico, ¿no? Y es algo que se cuida mucho acá, y bueno, tú también tienes muchos años acá, así es que hemos hecho un equipo ya hasta nos la llevamos bien, ya fuera de nosotros del trabajo. Sí. Okay, pues es un gusto poder atender a las pacientes que acuden, ver que se van contentas de sus cirugías, y pues ver su proceso también es muy bonito. El ayudarlas en su recuperación postquirúrgica, y pues les decimos siempre, cualquier duda aquí estamos, no se vayan sin dudas, y así lo hacen. A veces se hace hasta una amistad, ¿no? Con el tiempo, muchas pacientes ya te reconocen a ti, te buscan a ti, ¿no? Más allá de a veces nos traen, ya ves, hasta de comer, ¿no? Sí, se les agradece. O algún detalle, ¿no? Ok, muchas gracias, Mari, por tu tiempo. Te agradezco mucho. Un gusto, y para eso estamos, para servirle. Gracias, Mari.